Amigos, pues lo prometido es deuda. Les saludo a su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Ya estamos aquí con la primer leyenda del día de hoy. Y esta se llama La leyenda del perro negro. La leyenda que a continuación les voy a narrar fue real. Es un hecho verdadero que ocurrió allá por los años 60 en Acámbaro, Guanajuato, México. Le sucedió al señor Macario Guerrero, quien por ese entonces trabajaba en el rastro municipal de Acámbaro, que estaba a un lado de la iglesia de San Antonio, en donde hoy se ubica un kinder en ese lugar. En su relato sobre la aparición del perro negro, el señor Macario, campesino del ejido de San Isidro, nos dice lo siguiente. Una noche, cuando yo venía del centro de Acámbaro hacia San Isidro, como a las 11 de la noche, me sucedió algo espantoso. Esto ocurrió sobre la carretera que sale de La Soledad hacia San Isidro, la cual por ese entonces era de terracería. Todo estaba muy oscuro. Solo los rayos de la luna me permitían ver a cierta distancia. Al llegar a los pirules que están al salir de La Soledad, sobre la carretera que va para Morelia, de pronto salió un perro muy bonito debajo de la alcantarilla. Era un cachorrito precioso color negro, como de mes y medio aproximadamente. Esto me lo explica detenidamente Macario, y todavía con asombro, como si lo volviera a vivir, se agarra su cabeza y se acomoda su sombrero. Cuando vi aquel animalito tan precioso, dice, miré hacia todos lados para observar si alguna persona venía con él, pero nadie estaba junto al perrito ni junto a mí. Así es que me sentí muy afortunado en ese momento. Me sentí afortunado porque tenía la suerte de haberme encontrado un perrito tan bonito. En ese momento me dije yo mismo, gracias Señor, por haberme regalado un perrito tan hermoso. Tú sabes que lo necesito para el cuidado de mi casa y de mis animales. Nos explica el señor Macario sobre este incidente que le ocurrió ese día. Como no había ninguna persona junto a mí que pudiera reclamar aquel perrito, discretamente le hice cariños para que me siguiera y nadie apareció para reclamarlo. En ese momento yo aparentaba estar jugando con el perrito por si el dueño aparecía por algún lugar y no pensara que me lo iba a robar, dice Macario en su relato. Luego volví a ver para todos lados por si alguien lo reclamaba, pero nada. Nadie estaba con ese animalito. Entonces volví a decirme yo mismo, este perrito será mi compañero cuando ande en el campo con mis animales. Así es que empecé a caminar más rápido y luego casi a trotar para alejarme un poco de ese lugar y hacer mío aquel perrito. De la misma manera, el cachorrito también corría al mismo ritmo que yo. Aquel animalito no se me despegaba en ningún momento y ahí seguía junto conmigo como si fuéramos muy buenos amigos. Cuando llegué a la alcantarilla que estaba en la curva, en donde se encontraba por ese entonces la empresa de la Volkswagen, volví a ver hacia atrás y de nuevo no miré a nadie por ningún lado. Así es que ya prácticamente aquel perrito me pertenecía. Después vi de nuevo al cachorrito que venía junto a mí. Y para mi sorpresa, ya estaba un poco más grande. Y en pocos minutos se puso más grande, y luego más grande, y creció más y más, hasta que se convirtió en un enorme animal. Cuando aquel perro ya me llegaba a la altura del hombro, me dio miedo, y discretamente lo volví a ver. Tenía sus ojos muy rojos, y casi sentía su respiración en mis oídos. Nos comenta el señor Macario, con gran nerviosismo, como si lo estuviera volviendo a vivir. Cuando lo miré tan grande, empecé a temblar, y mi corazón se aceleró de inmediato. Palpitaba mi corazón a gran velocidad y las fuerzas se me fueron. Desde ese momento, ya no pude ver al perro de frente. Solo lo veía de reojo por el miedo que sentía, mientras su respiración la llevaba cerca de mi oído izquierdo. En ese instante ya no sabía qué hacer. No sabía si echarme a correr o irme despacio para que el perro viera que no le tenía miedo.
De pronto vi que aquel animal ya casi estaba de mi tamaño. Era enorme y de su lengua escurría mucha baba que lo hacía más tenebroso. En ese momento se me enchinó la piel y empecé a sentir un fuerte escalofrío que recorría todo mi cuerpo, pero yo seguía como neutralizado, como paralizado sin saber qué hacer. Mi corazón se agitaba más y ahora sí sentía la necesidad que alguien estuviera junto a mí en ese momento. Pero no había nadie a quien pedirle ayuda. Y lo único que se me ocurrió fue empezar a rezar. Cuando empecé a rezar en silencio, aquel espantoso animal se desvió un poco más y se alejó de mí lentamente. Caminó muy despacio y se metió en la alcantarilla que está en la curva de la Volkswagen. Cuando el perro se metió en dicha alcantarilla y ya no lo vi, de inmediato me eché a correr a toda velocidad por la carretera rumbo a San Isidro, dice el señor Macario al explicar detalladamente la tenebrosa aventura que tuvo esa noche al salir del barrio de la Soledad. Desde ese momento ya no paré de correr hasta que llegué a mi casa, que por ese entonces estaba en donde hoy se ubica la caseta de policía de San Isidro. Fue tan horrible el susto que ni le avisé a mis padres que ya había llegado a la casa. Desde ese día jamás volví a pasar de noche por ese lugar, porque esa experiencia jamás se me olvidará. Tiempo después le comenté a mi compadre Antonio González lo que me había pasado al salir de la Soledad, del tremendo susto que me dio aquel perro. Y mi compadre, con una sonrisa picaresca, me contestó: «Ay, compadre, yo no le quería platicar, pero a mí me pasó lo mismo con ese perro. No se lo había platicado a nadie porque sabía que se iban a reír de mí. Mi compadre no sabía nada de lo que me había pasado, porque tampoco se lo quise platicar a nadie, ya que mi intención era robarme aquel perrito. Y creo que robar las cosas es lo peor», finalizó diciendo el señor Macario al narrar esta experiencia tan terrible que tuvo en Acámbaro, Guanajuato, México. Amigos, pues esta es la primera leyenda de Acámbaro que hoy les comparto. Espero que les haya gustado y que compartan este espacio para que otras personas de Acámbaro que están aquí o que están en el extranjero conozcan estas aventuras, conozcan estas leyendas que tenemos en Acámbaro, Guanajuato. Gracias, es todo por el momento. Se despide su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima.